Hola, buenas tardes a todos los que se conectan. Hoy sean bienvenidos al webinar Cómo volver a las oficinas de manera exitosa, el gran reto de los líderes profesionales de la gestión del talento humano. Hoy le damos la bienvenida a todos los que se conectan al webinar Cómo volver a las oficinas de manera exitosa, el gran reto de los líderes y profesionales de la gestión del talento humano. Esperemos mientras se conectan más personas. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Cómo volver a las oficinas de manera exitosa, el webinar del gran reto de los líderes y profesionales de la gestión del talento humano. Hoy, jueves 19 de noviembre, con empresas como AE Spaces, JLL, Pactia, Terranum, Mepal y Pay. Por favor, permanezcan conectándose hasta que demos un momento para que ingresen todas las personas que están invitadas a este webinar. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a Cómo volver a las oficinas de manera exitosa, el gran reto de los líderes y profesionales de la gestión del talento humano. Hoy invitan las empresas AE Spaces, JLL, Pactia, Terranum, Mepal y Pay. Tendremos temas muy importantes, cuatro ejes que van a estar muy buenos, que tienen que ver con reimaginando el futuro de las oficinas, impactos del trabajo remoto, hablando desde la experiencia, retornos exitosos a espacios de oficina y reconfiguración en las instalaciones. Todo esto hoy en el webinar Cómo volver a las oficinas de manera exitosa, el gran reto de los líderes y profesionales de la gestión del talento humano. Por favor, permanezcan ahí mientras se conectan más personas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Cómo volver a las oficinas de manera exitosa. Este webinar hablando del gran reto de los líderes y profesionales de la gestión del talento humano. Hoy con cuatro temas muy importantes como son reimaginando el futuro de las oficinas, impactos del trabajo remoto, hablando desde la experiencia, retornos exitosos a espacios de oficina y reconfiguración en las instalaciones. En breves minutos damos comienzo al webinar. Bienvenidos a Cómo volver a las oficinas de manera exitosa, el webinar del gran reto de los líderes y profesionales de la gestión del talento humano. Hoy con cuatro temas muy importantes como reimaginando el futuro de las oficinas, impactos del trabajo remoto, hablando desde la experiencia, retornos exitosos a espacios de oficina, reconfiguración en las instalaciones. Cuatro temas muy importantes y las empresas que invitan son AE Spaces, JLL, Pactia, Terranum, Mepal y Pay. En breves minutos comenzamos. Bueno, y desde ya damos comienzo entonces a nuestro webinar, Cómo volver a las oficinas de manera exitosa, el gran reto de los líderes y profesionales de la gestión del talento humano. Hoy con cuatro temas muy importantes, como lo son reimaginando el futuro de las oficinas, impacto del trabajo remoto, hablando desde la experiencia, retornos exitosos a espacios de oficina y el cuarto y último tema, reconfiguración en las instalaciones. Así que desde ya damos comienzo
a este webinar. Muchas gracias, agradeciendo el espacio, que estén acá conectados con nosotros, y comenzamos de una vez con Leonela Ricovelli, de Workspace Strategy Lead for LATAM en JLL, con el tema Reimaginando el futuro de las oficinas. Adelante, Leonela. Muchas gracias, Oscar, y gracias a todos. Bueno, es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes. Como acaban de adelantar, formo parte de JLL, así que para quienes no lo conocen, somos una empresa global especializada en servicios inmobiliarios y tenemos una fuerte presencia en Latinoamérica. En los próximos 10 minutos les voy a estar contando sobre algunas tendencias y reflexiones que nosotros estamos viendo a nivel global, que tienen que ver con el futuro de los espacios de trabajo en este contexto que todos conocemos, que es la crisis que surgió a raíz de la pandemia. Les voy a pedir que avancen, por favor, 2 slides. Una más, muchas gracias. Que en definitiva, como toda crisis, produce un cambio. Como diría un colega del ambiente, estamos viviendo una auténtica pesadilla, pero lo bueno o lo positivo es que una de las pesadillas se despierta y nosotros desde JLL creemos que los seres humanos vamos a sufrir un despertar una vez terminemos de pasar por todo este proceso y de esa manera mirar las cosas de una manera diferente. Sin dudas, la pandemia aceleró muchos cambios que estaban latentes y que sea por mito o por realidad no terminaban de implementarse, inclusive en Latinoamérica, como es el teletrabajo, pero al mismo tiempo, y pasando a la siguiente slide, puso a las empresas en una encrucijada en donde tuvieron que implementar un poco de la noche a la mañana un plan de contingencia para poder continuar con su operación y no sufrir una interrupción. En este camino que estamos viendo, nosotros detectamos que se llegó a un punto de inflexión en donde lo que vimos fue una aceleración que se dio como consecuencia de la aparición de nuevas formas de trabajo, de nuevas tecnologías e inclusive de nuevos roles que tuvieron que refuncionalizarse para poder experimentar lo que nosotros llamamos el camino hacia la siguiente normalidad. Lo bueno o lo interesante es que en este camino en donde reimaginamos nuestros espacios existen distintos enfoques y eso es lo que les queremos transmitir hoy a través de esta presentación. Independientemente de cuál sea el camino que sigan las empresas, sí vemos que existen ciertos factores claves que impulsan este camino hacia la transformación. El primero de ellos y el más importante tiene que ver con un deseo de los empleados de continuar trabajando en esta modalidad, que es el trabajo remoto. La mayoría de las encuestas están mostrando que en promedio los empleados eligen seguir haciéndolo al menos 2 días a la semana. Por otro lado, y en segundo lugar, un aumento de la confianza por parte de los líderes, no solo de ellos hacia sus equipos, sino también viceversa. Una de las principales barreras que nosotros detectamos al momento de implementar movilidad en Latinoamérica estaba relacionada con la confianza, es decir, los empleados sentían que si no estaban frente a los ojos de sus líderes, ellos no iban a confiar de que efectivamente estén trabajando. Un tercer punto tiene que ver con la necesidad de invertir en tecnología, algo que venía un poco y sigue aún un poco rezagado en Latinoamérica, no solo el equipamiento físico, es decir, una laptop, sino también el software para poder interactuar de manera virtual. En siguiente lugar, una mayor visibilidad de que esta situación se presenta como un escenario óptimo para optimizar nuestro portafolio de oficinas, no solo por parte de los gerentes generales, sino también de áreas como talento humano, así como la crisis de 2008 puso a los directores de finanzas en un rol fundamental. Hoy nosotros creemos que recursos humanos tiene esa misma posibilidad de convertirse en un jugador central dentro de esta mesa chica donde se van a estar tomando las decisiones. Y un último punto, y también para el área de recursos humanos, esta posibilidad de atraer y retener mayor talento al tener obviamente una fuerza laboral mucho más distribuida. Lo que es importante entender es que esta crisis va a servir como un puntapié para una transformación mucho mayor, y ahí es donde cada organización tiene que poder encontrar el balance justo que le permita definir cómo van a ser sus oficinas en el futuro. Así que si avanzamos a la siguiente diapositiva, podremos ver los diferentes enfoques que nosotros estamos viendo frente a lo que sería el contexto posterior a la pandemia. Lo que hicimos fue analizar diferentes empresas, lo que ellos venían manifestando públicamente y agruparlas en 3 tipos de enfoques. Uno más conservador, que en ese caso están empresas como Microsoft o Amazon, que
esperan regresar a sus oficinas existentes pronto y de hecho esperaban hacerlo a finales de este año y ahora lo están postergando hasta que la situación obviamente se normalice, pero el target reciente es antes del segundo cuatrimestre de 2021. Un segundo enfoque que tiene que ver con empresas que se dieron cuenta que hay ciertas cosas que llegaron para quedarse y que hay una oportunidad de optimizar en sus portafolios o inclusive de implementar modelos más híbridos. Ese es el caso de, por ejemplo, Berkeley o Facebook. Y finalmente empresas como Twitter, en donde su CEO, y creo que lo deben haber escuchado, anunció públicamente que ellos quieren darle a sus empleados la posibilidad de elegir, y en esa elección va a estar el teletrabajo como una modalidad permanente. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, lo que nosotros estamos viendo es que en definitiva frente a un panorama existen múltiples soluciones. Hay algunos que tenderán a ser mucho más conservadores, hay otros que serán un poco más progresivos, y en el medio tendremos aquellos que irán por la búsqueda de un modelo más híbrido, en donde obviamente la casa matriz o el headquarter se seguirá manteniendo, probablemente se reduzca un poco, cambie su función, se oriente más a ser un espacio de socialización, y ese headquarter se combinará según cómo sea o cuál sea, mejor dicho, el tamaño de la empresa con distintas instancias. Para una empresa más pequeña, los trabajadores podrán oscilar entre una oficina y sus propias casas, o la función, la modalidad, perdón, de teletrabajo, y para las medianas o más grandes podrán hacerlo combinando las instancias de oficinas satélites, ya sea propias de la empresa o las que puede proporcionar un proveedor de espacios flexibles, como puede ser el caso de Comunal en Colombia. Lo que es importante entender es que cada modelo tiene sus pros y sus contras. Si pasamos por favor a la siguiente slide, van a ver algunos ejemplos de los diferentes objetivos que se pueden perseguir, y lo que es importante entender o poder definir es el propósito que se está buscando. Sea que se quiera reducir costos, que se quiera aumentar el desempeño, todos estos objetivos en la teoría pueden ser muy claros, pero cuando uno va a la práctica difícilmente puede optimizar uno sin ejercer un efecto en los demás. Sin duda sabemos y somos conscientes que elegir el modelo correcto, o mejor dicho, el modelo que es correcto para mi empresa no es una tarea fácil, pero sí creemos que el área de talento humano tiene una oportunidad fundamental para contribuir, no solo en lo que es la búsqueda del modelo, sino también en la futura implementación del mismo. Les voy a pedir que avancen un slide más. Para orientarlos un poco en esa búsqueda, nos pareció pertinente poder presentarles los diferentes puntos en donde nosotros creemos que talento humano tiene mucho para aportar. El primero y principal tiene que ver con poder comprender la cultura de la empresa. La cultura es un organismo vivo y siempre entenderla suele resultar un desafío. Ahí el rol de recursos humanos es clave para que las organizaciones internamente puedan entender que cada cultura es única, que no existe una cultura correcta o incorrecta, que siempre va a haber matices, pero que particularmente es importante poder evolucionarla porque esta tiene que acompañar los objetivos comerciales del negocio. Un segundo punto tiene que ver con entender los diferentes roles y las necesidades que tienen para poder definir en conjunto cuál es el propósito que va a tener que tener nuestra oficina. Necesitamos entender que frente a distintas tareas necesitamos distintas soluciones. En ese sentido, habrá personas que vayan a la oficina porque tendrán, o por su rol más operativo, tendrán que acceder a espacios en donde se puedan concentrar mucho más, y habrá otros que lo harán para trabajar en equipo y por ende necesitarán espacios donde puedan reunirse. Es decir, que frente a distintas tareas necesitamos pensar diferentes soluciones, pero para eso es importante poder mapear a los diferentes trabajadores que tenemos dentro de nuestra empresa. Un tercer punto, y súper importante también, es fomentar una experiencia homogénea. Siempre que ustedes ven que hay una fusión entre dos mundos que son tan diferentes como el virtual y el presencial, lo que suele suceder es que uno de los dos tiende a invadir o dominar un poco al otro. Por ejemplo, si tenemos una reunión presencial y alguien se conecta de manera remota, suele pasar que esa persona se siente un poco desconectada o pierde participación. Acá es importante que las áreas de talento humano puedan definir
cómo trabajar en esta nueva modalidad y que por sobre todas las cosas se asegure que la experiencia sea homogénea, ya sea que nos conectemos virtualmente o estemos en forma presencial en la oficina. Y un cuarto punto, y antes de llegar al final, es poder acompañar esta transformación, entrenando a los empleados, pero sobre todo guiando a los líderes, quienes van a tener un rol fundamental en este cambio, sobre todo para que ellos puedan comprender que seguramente tengan que pasar de gerenciar recursos a una figura mucho más relacionada con un coaching de talentos. Y por último, y por favor les pido que avancen una más, perfecto, el que creo que es el más importante y tiene que ver con poder adoptar una mentalidad abierta y flexible, ser lo suficientemente ágiles como para entender que ningún cambio sucede de la noche a la mañana, que vamos a tener que convivir un tiempo con esta realidad, que es la del distanciamiento social, que tendremos que regresar a nuestras oficinas existentes, y que una vez que implementemos incluso la transformación, vamos a tener que ir haciendo ajustes, es decir, vamos a estar en constante cambio. En definitiva, nuestro consejo y lo que les decimos a nuestros clientes es que no se aventuren a tomar una decisión apresurada, que sí vean el panorama o el problema de una manera holística, que evalúen todas las variables y que finalmente se enfoquen en poder sembrar las bases para reconectar a las personas con el ambiente de trabajo que no va a dejar de existir, pero que sin dudas va a tener que cambiar su propósito para poder alinearse a las nuevas necesidades del negocio. Muchas gracias. Leonela, muchísimas gracias. Para continuar con la presentación de Carol Becerra, vicepresidente de Gestión Humana de Terranum, antes de eso quiero comentarle a todos los que están presentes en este webinar que nos pueden dejar sus preguntas en el chat. Después de este bloque de presentación de Carol, vamos a recoger las preguntas del público para poderlas resolver. Entonces, bienvenida, Carol. Muchas gracias, Ivette, y buenas tardes a todos los participantes y a todos los que están conectados en esta sesión de reflexiones y aprendizajes conjuntos en la que me emociona mucho participar. ¿Y acerca de qué vamos a reflexionar? Pues precisamente de el impacto del trabajo remoto. Y cuando hablamos de impactos no puedo dejar de pensar en eso que están viendo en esa imagen, que es un iceberg, y que es una imagen que nos recuerda que no toda la realidad es perceptible a los sentidos, que no todo lo que existe es visto por nosotros y que en muchas ocasiones hay información valiosa que reside en una parte poco visible de la realidad. 2020 ha sido sin duda un año sin precedentes que nos ha traído a cada uno impactos, unos evidentes y otros un poco más tardíos y menos visibles en diferentes esferas. Impactos familiares, profesionales, laborales, corporativos. Hemos visto cierres de compañías y de negocios, recesión económica en diferentes latitudes del mundo, tensión emocional, miedo, múltiples impactos que son para nada ajenos a los desafíos de gestión humana como socios estratégicos de la compañía, como lo mencionaba Leonela, con esos desafíos que nos plantean esta transformación. De hecho, ¿qué significa ser socio estratégico del negocio? Pues muy concretamente se trata de encaminar a las personas hacia el cumplimiento de la estrategia de las organizaciones, lo cual se logra a través de una cantidad de cosas que gestionamos en ese camino, prácticas vanguardistas para atraer, fidelizar y desarrollar el talento adecuado, talento que finalmente conforma equipos, porque nadie logra los objetivos solo. En un ambiente laboral sano, y todo ello está enmarcado en lo menos evidente, pero realmente muy poderoso, una cultura coherente con todo lo anterior. Entonces, vamos a reflexionar en esos impactos menos visibles que estas nuevas formas de ver el trabajo han tenido tanto en las personas como en el cumplimiento de la estrategia de los negocios y de gestión humana como socio estratégico. En la parte más visible, pues todas las áreas y de ese impacto de las personas, pues todas las áreas de gestión humana nos volcamos al cuidado de la salud física de cada colaborador y sus familias, tomando decisiones tendientes al cuidado de la salud, como campañas de autocuidado, entendimiento del virus, pruebas diagnósticas en algunos casos y por supuesto pues trabajo desde casa, desde donde las mayores complicaciones empezaron a ser de índole ergonómico.
definitivamente, y es entendible, toda vez que las casas de los colaboradores no necesariamente cuentan con espacios de trabajo seguros y saludables. Algunos trabajamos desde el comedor, otros en escritorios, incluso en la misma habitación, así que creo que en muchas compañías, lo hablé con colegas en su momento, enviamos los elementos de oficina que pudimos a la casa de cada colaborador con el fin de hacer un nuevo puesto de trabajo temporal más cómodo. Enviamos las sillas ergonómicas, las bases de los portátiles, los apoyapiés, etcétera, lo cual disminuyó temporalmente las afectaciones como dolores en cuello, espalda, eso en relación con este tema de la salud física. Ahora incluso en Terranum estamos mirando ya revisar afectaciones auditivas por el sobreuso de los audífonos. Y eso es en esa parte más visible de ese iceberg de impacto a las personas. Pero aún con esos cuidados, en la parte menos visible, en la parte de abajo, empezamos muy rápidamente a través de encuestas semanales a notar que más allá del riesgo físico, las personas presentan impactos psicológicos como sensación de soledad, ansiedad crónica, depresión clínica, problemas de sueño y que aún siguen vigentes. Hoy eso no ha disminuido, no está chequeado. Y en otro grupo que denominamos en Terranum fatiga por, y resulta un poquito contraintuitivo, porque uno pensaría pues que trabajando en pantuflas en la comodidad de la casa y evitando el estrés del tráfico, pues estaríamos un poquito más tranquilos y relajados, pero lo que vimos en el resultado de las encuestas es que se dio un fenómeno de fatiga por hiperconectividad, mucho tiempo frente a la pantalla, muchas horas seguidas en el mismo lugar, y empezó a generar un tema de problemas en el manejo del tiempo y cansancio por sedentarismo, porque estamos haciendo definitivamente menos actividad física. Consecuencias emocionales y psicológicas de estar aislados socialmente, que no necesariamente cambiarán si continuamos por un tiempo prolongado teniendo un único espacio para todas las actividades, trabajar, aprender, divertirse, socializar, actividades cotidianas que a todos hacíamos y que antes podíamos dividir en diferentes espacios y que ahora están centradas en un único lugar que es la casa de cada uno. Pero si vamos un poquito más profundo en ese iceberg, ¿por qué se da esta afectación? Pues porque somos animales sociales. Aristóteles fue el primero en subrayar el papel social del ser humano, explicando que es la razón por la que nos agrupamos de diferentes maneras, en familias, en comunidades, en asociaciones, en colectivos con intereses compartidos, en fin. La sociedad humana se define por formar culturas. Y una cultura es pues un conjunto de costumbres, reglas, ideas, lenguaje compartidos que no son instintivos, no nacemos con ello, lo aprendemos. Y en palabras del profesor Alejandro Sanz de Santa María de la Universidad de los Andes, los seres humanos aprendemos principalmente a través de 3 relaciones, que son muy importantes a lo largo de nuestras vidas. La relación padre-hijo, la relación profesor-alumno y la relación líder-colaborador. ¿Y qué tienen en común esas relaciones? Uno, pues que son cercanas. 2, que están dadas en un contexto específico, hogar, escuela, oficina. Y 3, que tienen unas reglas propias de cada una. Entonces, para ir recogiendo un poco este punto, si somos seres sociales por naturaleza, si la socialización tiene un impacto directo en el aprendizaje y por ende en el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades. Y si un escenario muy importante en nuestra vida para el desarrollo de esas nuevas destrezas está en la relación de líder-colaborador, aquí es donde está el impacto más profundo del trabajo remoto que les quiero dejar planteado a través de un par de preguntas. Primera, ¿qué tanto tienen que ver estos impactos psicológicos que mencionamos, soledad, ansiedad, depresión, con la falta de socialización que estamos viviendo? Y 2, ¿qué tanto de estos impactos de este grupo de fatiga por hiperconectividad están relacionados con una sensación de no estar avanzando? Y me explico en esta última. Es como la televisión y el teatro. ¿En cuál de esos 2 contextos los actores desarrollan con mayor habilidad la capacidad de improvisación? En el teatro, claramente. Y si hago un símil de ello con el liderazgo, pues podemos tomar 5 o 10 cursos virtuales acerca de, por ejemplo, resolución de problemas.
o podemos aprenderlo viendo en vivo y en directo cómo mi propio líder resuelve un tema complejo. Y el tema de la virtualidad es que pues de pronto no estaba invitado a esa reunión de Teams en el que se presentó, o en Zoom en la que se presentó ese problema y mi líder sacó todas sus habilidades y lo solucionó de una manera exitosa y no tuve la oportunidad de aprender viéndolo hacer, ¿no? Definitivamente no es lo mismo. Y no con esto estoy intentando decir que el trabajo remoto no funciona o que no tiene bondades, no, no, no. Estoy simplemente intentando complementar nuestro análisis desde gestión humana con una visión más holística de esos impactos, que tiene tantos factores positivos como factores que no lo son tanto y que deben en conjunto alimentar nuestra decisión de cuándo y cómo retornar a los espacios de trabajo colaborativo. Ahora, si me regalas el siguiente slide, por favor. En relación con el cumplimiento de la estrategia, en la capa más visible del iceberg está, por supuesto, pues todas las prácticas que las áreas de gestión humana mantuvimos a la vanguardia, ajustándolas al momento y a las exigencias de la virtualidad, con el fin de seguir asegurando a la organización la atracción, la fidelización y el desarrollo del mejor talento para los propósitos corporativos, que es lo que hacemos todos los días. Continuamos seleccionando y vinculando talento. Las entrevistas virtuales pues están inventadas hace rato, ¿cierto? Igual que las herramientas tecnológicas necesarias para operar normalmente nuestras tareas transaccionales, las encuestas, las evaluaciones de desempeño, las mediciones. Y aunque el efecto colateral de la fatiga por hiperconectividad que ya mencioné, pues a pesar de eso, los temas de bienestar y de desarrollo, pienso yo, tanto personal como profesional, continuaron su rumbo. Yo creo que todos aprovechamos la sobreoferta existente durante este año en cursos virtuales y entrenamiento gratuito, y todos aprovechamos de eso, entonces el bienestar y el desarrollo continuaron. Pero entonces, ¿qué se nos quedó en esa capa un poco más invisible de temas más estratégicos de gestión humana? Temas como gestionar el ambiente laboral, el clima, e impulsar la cultura organizacional no han sido tan fáciles de movilizar. Primero, en relación con el clima organizacional, teniendo en cuenta que se trata de todas aquellas relaciones que se desarrollan en torno al trabajo, ¿cierto? Y para mejorarlo, lo que hacemos generalmente es enfocarnos en el fortalecimiento de lazos de confianza entre líderes y colaboradores, entre compañeros de trabajo y a través de la camaradería, y entre empresa y empleados, fortaleciendo el orgullo por lo que hacemos y por lo que aportamos como negocio a la sociedad. Por supuesto que los equipos virtuales tienen un clima, pero ¿qué es eso que nos ha estado diciendo la gente que extraña, que no logra obtener a través de la cámara? Pues la camaradería que genera el chiste, la celebración de cumpleaños, el almuerzo informal, el café, el helado, que no necesariamente son espacios que se dan ni se programan, fluyen espontáneamente y no necesariamente tienen fines corporativos, pero que todos sabemos que en la medida en que acerca a las personas, también hace que las tareas fluyan con mayor facilidad. Y es que esos espacios espontáneos son lo que conforman en gran medida la cultura organizacional. Eso que no está escrito, eso que no es formal, ese comportamiento compartido que se aprende porque me lo dijeron o porque lo vi, y esa es la importancia de los procesos de onboarding, ¿cierto? Que se cuentan entre ellos aquí y lo ven, aquí se visten así, aquí se comunican así, aquí el valor del respeto es fundamental, por dar algunos ejemplos. Eso que se construye en los momentos no programados de la interacción humana y que da cuenta de lo que tenemos en común. En términos formales, sabemos que es un conjunto de artefactos, comportamientos, valores compartidos entre las personas que son coherentes a la identidad de las empresas. Les voy a recomendar, de hecho, una investigación del profesor Carlos Méndez Álvarez de la Universidad del Rosario, que realizó un análisis conceptual que permite correlacionar la cultura y la estrategia en las organizaciones, concluyendo que tienen una relación, estas dos variables, una relación simbiótica. ¿Cómo es eso? El punto es que la cultura influye en elementos de la estrategia. La estrategia es el qué y la cultura establece muchos cómo. Por ejemplo, cómo respondemos a los cambios, cómo respondemos a la volatilidad del entorno, cómo nos hacemos más competitivos, cómo nos diferenciamos con el mercado y fidelizamos nuestros clientes. Eso es cómo se hacen a través de la gente y de su comportamiento colectivo.
tener fijado el qué es muy importante, pero el cómo que se construye a través de la cultura es muy importante para cumplirlo. Y también la estrategia incide en la cultura, la moldea, la complementa. Cuando logramos que cada persona se apropie de la estrategia y de su contribución al cumplimiento de la misma, pues lo que logramos es que la visión compartida empiece a ser parte de esa conversación espontánea y del comportamiento colectivo, tanto formal como no formal, y se genera internamente una dinámica que es absolutamente ganadora. Todos queremos estar en el equipo ganador y por eso es que cumplimos los objetivos. Entonces, en fin, es una relación bilateral. Así que con esta conexión clara y para ir cerrando, si la estrategia y la cultura se alimentan mutuamente, si la cultura son aquellos constructos y gestos espontáneos que no necesariamente podemos programar por una videoconferencia, la pregunta es, ¿cómo el trabajo remoto desacelera el cumplimiento de la estrategia? Toda vez que seguir prolongando el tiempo de interacción únicamente frente a la pantalla puede empezar a dificultar esa creación o esa captación de costumbres, de creencias, de valores y de comportamientos compartidos, que al final hacen de cada organización un entorno único. En conclusión, quiero insistir en que no desconozco las bondades de la virtualidad, por el contrario las valoro y las resalto en Terranum. Nosotros tenemos flexibilidad laboral y trabajo desde casa desde antes que la pandemia empezara. Sin embargo, creo que estos impactos más tardíos en el ambiente laboral y la cultura organizacional hacen que el trabajo 100% remoto sea insostenible en el largo plazo, porque dificulta nuestra labor desde gestión humana de ir poniendo el termómetro en el día a día, en el pasillo, en las conversaciones, en lo informal, para asegurarnos de que ese grupo de creencias y comportamientos colectivos sí están apalancando el cumplimiento de la estrategia y están siendo coherentes con la promesa de valor a nuestros clientes y por ende están cimentando adecuadamente la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Entonces, digamos que esas eran las reflexiones que quería compartirles, unos impactos más visibles, unos menos visibles, tanto en las personas como en las prácticas de gestión humana y en la estrategia de gestión humana que está muy vinculada con la estrategia de la compañía cuando somos socios estratégicos del negocio. Muchas gracias a todos y de verdad mil gracias a todas las personas que están aquí conectadas. Carol, muchísimas gracias. Tenemos preguntas. Nos dicen, ¿cuáles fueron los impactos psicológicos que se evidenciaron en los empleados tras la pandemia, Carol? Si nos ayudas un poco con esto. Claro que sí, claro que sí. Ahí mencioné, digamos que algunos, el tema de las depresiones clínicas, y a veces utilizamos mal esa palabra y decimos, no, estoy deprimido. No, tener una depresión clínica es algo muy complejo. Y es algo que no puedes controlar y que no tiene una razón realmente. Y encontramos personas que no habían presentado antes síntomas de tener depresión clínica y que después de esta situación están teniendo síntomas de depresión clínica. El tema de los problemas de sueño, del insomnio, está siendo muy común. No estamos durmiendo las horas que corresponden, no estamos logrando mantener nuestros horarios de sueño de una manera estable y eso digamos que afecta toda la homeostasis del cuerpo. Y esta sensación pues de miedo y de pánico y de ansiedad que también afecta todo nuestro comportamiento, creo que son las más frecuentes y que pues son solamente pues por mencionar algunas de todas las que nos reportaron a través de las encuestas. Muchas gracias. Leonela, una pregunta para ti. Dicen, ¿cuál es la diferencia de las empresas que dicen que quieren regresar ya y los otros dos panoramas que tuviste dentro de tu presentación? ¿Qué hace que la decisión se tome de esa manera? La diferencia principal es que las empresas que regresan hoy lo están haciendo entendiendo que es un reingreso temporal a las oficinas en un contexto de pandemia, con lo cual preparan sus espacios para que haya un distanciamiento social, para que se reingresen olas, para que haya un control de los flujos de circulación dentro del espacio. Ahora, esa misma estrategia puede ser a corto plazo, como este reingreso, o puede ser más bien a largo plazo. Hay empresas que están continuando con la modalidad de teletrabajo, pero que están repensando en un futuro una vez que la situación se normalice, es decir, una vez que salga la vacuna y que volvamos a una normalidad que hoy no conocemos, de la que tanto hablamos, pero que la realidad es que hoy todavía no conocemos,
pero que sin dudas va a sufrir ciertos cambios y esos cambios se van a ver reflejados en el espacio de trabajo. Se está hablando mucho más de, como decía Carol, tener encuentros en la oficina, poder colaborar, socializar, por ende ya no va a tener tanto sentido que tengamos escritorios individuales o que inclusive forcemos a las personas a que vayan a hacer a la oficina lo mismo que comprobamos que en su casa ya quedó demostrado que lo pueden resolver, que es el trabajo individual. En ese sentido, la oficina físicamente va a tener que cambiar para poder adaptarse y empezar a pensarse más como un club, como un espacio donde yo voy a interactuar, donde tenga actividades de team bonding, como decía Carol, de nuevo, donde nosotros podamos construir cultura. Son dos instancias muy diferentes, una es a corto plazo y otra es a largo plazo. Leonela, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro panel. Continuamos y le damos la bienvenida a Melissa Chalhub. Ella es la Coordinadora Nacional de Cuidado al Empleado de Grupo Éxito y queremos traerle este caso a la mesa para contarles realmente el caso de éxito que ha sido Grupo Éxito, todo con toda la planeación que tienen de retorno a las oficinas. Melissa es clienta de nuestro aliado MEPAL y queremos darle la bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. También es un inmenso placer para mí estar en esta mesa de conversación. Yo creo que eso ha sido uno de los factores importantes en este 2020 y es que hemos generado muchos espacios de conversación con otras organizaciones y preguntarnos entre todos cómo vamos, cómo piensan hacer, lo que ha funcionado, qué no ha funcionado. Yo creo que eso es algo muy bonito que resaltamos desde Recursos Humanos y por eso nos complace mucho estar en este espacio. Yo estuve muy atenta escuchando a Leonel y a Carol. Y en Grupo Éxito definitivamente coincidimos y yo creo que parte de lo que les voy a compartir es una buena práctica que en este momento está en curso. Nosotros no hemos retomado todavía el regreso a las oficinas, pero hemos estado en toda la onda del cambio. Al principio tuvimos que someternos a un cambio, irnos todos a trabajar en casa y luego de pasar el tiempo ahora estamos pensando en cómo hacer para volver a adaptarnos a un cambio y regresar a la oficina. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Bueno, digamos que nosotros recientemente, nosotros desde que inició la pandemia, nosotros antes teníamos algunas modalidades de teletrabajo, pero pues nunca nos habíamos sometido a un piloto tan grande de trabajo en casa, que además se diferencia bastante de lo que hoy en día se entiende como teletrabajo, que trabajamos en casa desde marzo y entendimos que debíamos hacerlo bajo todas las circunstancias en las que estábamos, con el ambiente familiar, quizás con los niños en la escuela, en la casa, quizás no teníamos las adecuaciones para trabajar adecuadamente, lo que mencionaba Karen en el tema ergonómico, no estábamos listos para trabajar en casa, pero lo hicimos, lo logramos y llevamos 8 meses trabajando en casa. Luego de todo este tiempo, sí se hace evidente esa parte del iceberg que no vemos, donde nos empezamos a preguntar, quisieran regresar a la oficina y por qué, y en efecto la voz de los colaboradores es, quisiera tener un trabajo híbrido, regresar parcialmente a la oficina, porque extraño verme con compañeros, extraño esas dinámicas sociales, el café en los pasillos, esas cosas que veíamos quizás un poco cotidiano, eso hace mucha falta y nosotros también lo evidenciamos. Nosotros al volver entendimos que la distancia nos une, es una de las campañas muy emocional con la que queremos invitar a los colaboradores en su momento al regreso a la oficina. Y en la siguiente diapositiva, digamos que nosotros, bueno, desde Recursos Humanos, yo también les hablo desde Recursos Humanos, para nosotros es muy importante también escuchar las emociones de los colaboradores. Sabemos que esto va a traer un reto en adecuación de espacios físicos, quizás vamos a optimizar gastos operacionales, gastos de ocupación, perdón, quizás vamos a implementar en la organización distintas modalidades laborales de trabajo remoto, pero lo más importante en este momento, que no ha sido en vano en este 2020, es escuchar cuáles son los sentimientos y las emociones. Porque si hay algo que en lo que nosotros podamos dar fe y que al principio nos ocupaba muchísimo, creo que otras organizaciones pueden coincidir que al principio nos preocupaba mucho que los colaboradores disminuyeran, afectaran su productividad, eso no pasó. En efecto, estoy de acuerdo con Carol, tuvimos una hiperconectividad y en un principio nos volvimos demasiado productivos porque además alineamos muchísimo con la causa y con lo que estaba viviendo el país y queríamos dar la milla extra. Luego esa milla extra durante 8 meses, casi un año, se convirtió en estar conectados todo el tiempo y traía unas consecuencias por defecto. Y nosotros también hicimos una indagación reciente de si pudiéramos regresar en este momento a nuestras oficinas,
cómo se sienten y qué piensan ustedes, y son los resultados que les voy a compartir en la siguiente diapositiva. Me pareció importante, si me ayudan con la siguiente diapositiva, la siguiente, porfa. Eso. Me parece importante, bueno, aquí traerles algunos datos. Nosotros en la sede administrativa somos cerca de 4.000 colaboradores, y para que tengamos una idea, antes de ir a trabajo remoto, únicamente estábamos en teletrabajo 300 personas, es decir, que aún teníamos un público objetivo muy grande por apuntarle a teletrabajo. Nosotros al principio teníamos algunos mitos. Quizás las personas no quieren regresar a la oficina, quizás las personas quieren continuar el trabajo en casa, quizás todavía no es el momento, y encontramos una equidad en los datos, que el 48% sí quisiera regresar a la oficina y el 52% no, y nos llevamos una súper sorpresa. Y la sorpresa que nos llevamos, no necesariamente quiero regresarme a la oficina para ser más productivo. En realidad esa no fue la respuesta que más ponderó la encuesta, sino quiero regresarme porque tengo necesidades personales. Lo que decía Carol, lo que decía Leonela, me siento solo, me siento en depresión, o simplemente quiero poder tener un equilibrio que estando en casa lo he perdido. Por la hiperconectividad, por estar en el mismo espacio y tu vida se resume todo en un mismo espacio, las personas nos han pedido regresar a la oficina. Hicimos un live, todos los colaboradores, y ha sido la actividad más taquillera que hemos tenido en este 2020. Todos los empleados se conectaron, ningún empleado faltó, todos tenían mucha curiosidad por saber qué pensaba la organización, y yo creo que uno de los aprendizajes iniciales es conversar con la gente. Digámosle a la gente como organización qué estamos pensando acerca del regreso. Así el regreso no se vaya a dar ya, en nuestro caso pues estamos listos para regresar, pero digamos que lo primordial para nosotros, por supuesto, es la salud, y sabemos que si en este momento particular, hoy 19 de noviembre, vamos a promover un regreso a la oficina, es posible que no sea el momento, o sí hacerlo de manera parcial. Entonces, digamos que es muy importante poder decirle a la gente qué estamos pensando como organización y escucharlos. Cuando hablamos de regreso a la oficina, si bien tenemos todos los públicos, tenemos personas que viven solas, tenemos personas que viven con sus papás, con sus hijos. Es muy importante, y nos han alzado mucho la mano los empleados con hijos, porque se ocupa muchísimo de regresar a la oficina, y mis hijos están en la escuela desde casa, ¿cómo voy a hacer? Y quizás no es una responsabilidad que quieran delegar a las personas que les ayudan a cuidar el hogar, sino que es una responsabilidad de la que quieren hacerse cargo los mismos padres. Entonces, preguntamos eso, encontramos una alta población, también en medios de transporte. Nosotros como organización, uno de los beneficios en lo que más nos hemos concentrado por ser retail, por supuesto nosotros nosotros somos 33.000 empleados, y gran parte, la mayoría de nuestros empleados, el 97% de nuestros colaboradores, nunca dejaron de trabajar en pandemia. Entonces hemos encontrado soluciones de movilidad para poder ofrecerle a los empleados y poder promover una movilidad individual, contrario a la movilidad colaborativa que recientemente todos estábamos promoviendo. Pero encontramos algo muy importante, y es no solamente preguntarle a los colaboradores el deseo de querer regresar a la sede administrativa, sino de qué manera te gustaría regresar. Y en efecto encontramos una tendencia muy grande a un trabajo híbrido. Muy pocos colaboradores decidieron, el 27%, trabajar 100% en casa, y muy pocos colaboradores dijeron quiero estar el 100% en la oficina. En efecto, el trabajo parcial, 40-60, 60-40, trabajo flexible incluso. Yo creo que esto va a ser un reto para el país, en no promover una cultura de teletrabajo única, sino ser muy versátil en la oferta de flexibilidad que le entregamos a los colaboradores. ¿Y cuáles son las principales razones para regresar? El tema social es muy importante, aunque esté muy de moda las celebraciones virtuales. Yo creo que en efecto todo se traduce a la virtualidad cuando estamos en casa. Y fue muy chévere al principio cuando lo experimentamos, pero luego ya hace falta poder comunicar con las emociones, poder tener reuniones presenciales y hablar con gestos, tener un saludo con una sonrisa, eso hace falta, y nuestros empleados lo evidenciaron en los grupos locales y en las encuestas que hemos tenido. Podemos avanzar en la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros, para el regreso a la oficina, estamos pensando en 3 ejes principales. Definitivamente el bienestar, que fue tanta tendencia en este 2020, sigue siendo una tendencia para nosotros en un mañana, es decir, en el corto plazo en realidad.
poder ocuparnos de la salud física, la salud mental, la salud emocional de los colaboradores y sus familias. Y las familias definitivamente es un público que no desatendemos como organización porque han sido los compañeros de trabajo en el día a día de nuestros colaboradores. Entonces, en pensar en estrategias de bienestar distintas, las estrategias que hemos venido desarrollando en las organizaciones en materia de bienestar y cuidado del empleado también se vieron muy replanteadas por el proceso de trabajo en casa, y yo creo que ahí tenemos un desafío importante también. Una solución híbrida, en efecto, tampoco podemos menospreciar todo lo que hemos ganado las organizaciones en la transformación digital, en poder ofrecer a los colaboradores una flexibilidad laboral como hoy lo hicimos. Nosotros pasamos de tener 300 empleados en teletrabajo, que nos costó mucho coaching, talleres a líderes, procesos de cambio, a tener en una semana 4.000 colaboradores trabajando desde casa. Tenemos líderes que alguna vez nos dijeron yo no voy a trabajar nunca y que hoy nos dicen de mi casa no me saca nadie. Eso ha sido súper bonito porque ustedes saben, yo creo que todos coincidimos que en el liderazgo está el mejor ejemplo. Y que si en nuestros procesos de cambio, acompañamiento a líderes, y ahí en líderes hago un paréntesis, tenemos un desafío muy, muy grande, porque si nos colocamos en el rol de líder y en la solución híbrida, tenemos que encontrar soluciones que definitivamente aporten al liderazgo en equipos híbridos, es decir, tengo un equipo en casa y tengo un equipo en la oficina. Entonces, ahí de eso también nos tenemos que ocupar, y en una cultura, por supuesto, no significa necesariamente que tengamos que replantear nuestros valores corporativos, pero sí se hace necesario que cambiemos el chip cultural y que a través de la cultura podamos llevar a cabo el cambio que tanto necesitamos. Que además yo creo que hemos tenido una maestría en cambio gigante, porque en un año nos ha tocado replantear los planes de cambio como nunca antes lo habíamos hecho. Es el desafío ahorita que escuchaba a Leonela y Ivette, hablaban del desafío de los roles, desafío en el liderazgo, desafío en la cultura. Tomé nota de todo porque me encantó. Desafíos en aquella parte que no vemos de los empleados, y todo eso es cambio. Y es cambio, y yo creo que estamos en una fase piloto de la nueva realidad en la que nos vamos a sumergir las organizaciones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Aquí un poco para ilustrarles cómo nos imaginamos el regreso en Grupo Éxito. Por supuesto, para nosotros lo primero es la salud. Somos conscientes que hay un momento para regresar, hay un momento para no. Ha sido muy difícil porque ha sido muy dilatado. Creo que como otras organizaciones hemos intentado regresar a la oficina todos los primeros de cada mes y siempre lo hemos aplazado. En nuestro caso, pues no vamos a regresar en el mes de diciembre, pero tanto lo aplazamos que ya tenemos listas las oficinas de nuestras 7 sedes administrativas en el país, y si mañana tenemos que regresar, pues estaremos ahí, ya tenemos una política y tenemos todos los protocolos, y eso es muy importante, porque en el momento de pensar en un regreso definitivamente nos vamos a dar cuenta del desafío tan grande que tenemos en todos los frentes de trabajo. Nosotros iniciaríamos con un piloto, en todo caso un piloto voluntario, precisamente en la onda del cambio y entendiendo las emociones de las personas. Creemos que no es un momento para obligar a las personas a que regresen a las oficinas, pero sí es un momento, en el momento que sea adecuado, para promover un regreso adecuado, que no es solamente un regreso adecuado con distanciamiento, es un regreso bioseguro y seguro emocionalmente para las personas y el proceso. Nosotros iniciaríamos con un piloto y en cualquier caso, digamos que nuestra opción sería ofrecer un trabajo híbrido y no supeditado a los cargos, que eso fue algo que también replanteamos en esta pandemia. Cuando nosotros tuvimos teletrabajo, hicimos un diagnóstico de los cargos que fueran teletrabajables y éramos demasiado robustos en nuestras políticas de teletrabajos, quizás por los miedos que teníamos como organización. Hoy creo que tendríamos la flexibilidad para darle la oportunidad a los colaboradores de que regresen bajo la modalidad en la que ellos se sientan más cómodos y productivos. Es decir, quizás no le vamos a decir a los cargos estándar, ustedes trabajan 2 días en oficina, sino cómo te sientes más productivo y más cómodo para trabajar desde casa y oficina. Digamos que así lo estamos planteando. Pasar a la siguiente. Listo. Bueno, digamos que encontramos algo muy importante en el diagnóstico y en la indagación que hicimos con nuestros colaboradores, y es que los empleados sí se están ocupando y preocupando por qué va a garantizar la organización
para ofrecer un espacio bioseguro. Y nos gustó mucho porque vimos un mensaje de autorresponsabilidad que tenían los colaboradores en hacernos la pregunta, ok, listo, estoy dispuesto a regresar si la organización lo desea, estoy dispuesto a regresar porque necesito tener ese equilibrio en mi vida o por cualquier situación, pero también les hago la pregunta, ¿qué protocolos se van a tener? Y preguntaban todo. ¿Qué protocolo vamos a tener en los baños, en los ascensores, en los pasillos, en las cafeterías, para el ingreso de domicilios? Y ahí fue donde construimos una super política de regreso a la oficina, escuchando a los colaboradores. Entonces, digamos que si hacemos un piloto para contarles un poco la práctica que estamos pensando, haríamos algo que nunca hemos hecho y es habilitar unas zonas de coworking. Y esto en efecto sería algo nuevo para nosotros, porque nosotros teníamos unas oficinas que estaban muy supeditadas a la jerarquía del rol. Si eres un vicepresidente, si eres un gerente, un director, un coordinador, un jefe, un auxiliar, y de ahí para abajo la jerarquía. Esta ocasión, pues, todos estaríamos en las mismas condiciones, no importa si eres el vicepresidente o eres un auxiliar administrativo, pero habilitaríamos unas zonas de coworking con todo el proceso de bioseguro, como un piloto, porque por supuesto si vamos a promover un trabajo híbrido y no vamos a tener la certeza de cuándo vas a ir a trabajar o no, tampoco se hace eficiente tener todo el pool de oficinas listos. Ahorita creo que Carlos mencionaba algo acerca de la estrategia de la compañía, y los de recursos humanos en efecto también tenemos que ser rentables. Y esta es una solución donde tenemos que pensar cómo hacer que la organización continúe siendo rentable durante el proceso de trabajo remoto y trabajo híbrido. Podemos pasar. Por favor, podemos pasar la diapositiva. Eso. Aquí ilustramos un poco las zonas de coworking. Esto en la realidad no era así. En la realidad todos los puestos estaban ocupados. Nosotros aprovechamos, y yo creo que todos los primeros de cada mes que hemos aplazado el regreso a la oficina hemos tenido un aprendizaje importante. Y uno de los aprendizajes es que en este momento nos encontramos en unas jornadas de aseo y limpieza en los puestos de trabajo. Como estamos pensando en una modalidad regreso parcial, no superando un aforo mínimo, eso también es importante. Quizá los empleados no van a tener un día fijo para trabajar en las oficinas. Pensamos en que debíamos aprovechar este tiempo para promover que las personas organicen sus puestos de trabajo, y cuando dispongamos del regreso, sí poder tener los espacios de coworking como los necesitamos. Es cierto que los espacios de trabajo vamos a tener que hacer adecuaciones en la infraestructura, pero también es cierto que toda esta pandemia nos ha enseñado a ser muy reactivos más que proactivos. Como no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, una de las maneras de ser reactivos, de ser proactivos en este tiempo, lo hemos así en diciembre, de aquí a diciembre, es poder tener las oficinas completamente disponibles para que si el día de mañana debemos reactivar el regreso, podamos hacer compartiendo puestos de trabajo. Entonces, esto es solo un ejemplo que les estamos ilustrando en el slide, de cuáles serían como las recomendaciones que les entregaríamos a nuestros empleados, y entender, y esto es un cambio cultural gigante, que el espacio de trabajo ahora es de todos y para todos. Y en mi caso personal, hace un mes y medio fui por primera vez a la oficina luego de todo este tiempo, y yo lo único que quería era llegar a mi puesto y ver a mis compañeros. Y por supuesto llegué a mi puesto, no había nadie, y me puse en el lugar de los colaboradores y dije, eso quizás es de las cosas que más extrañamos. Yo llegué y encontré el calendario en marzo y fue un wow. Yo dije, ¿en qué momento avanzó tanto el tiempo? Estamos en septiembre, me fui en marzo, y en efecto yo creo que eso es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Las personas, si les vamos a decir, vamos a llegar a un coworking, yo creo que ahí tenemos que saber cómo hacerlo, porque vamos a querer llegar al lugar donde siempre pertenecimos, y en nuestro puesto de trabajo con nuestros mismos compañeros. Entonces, solo un ejemplo de los desafíos en la cultura que vamos a tener. Y bueno, ahorita les hablaba, estos no son nuestros valores corporativos, pero sí se hace necesario poder fortalecer, en nuestro caso, la responsabilidad, la confianza y la flexibilidad. Si bien durante todos estos meses hemos promovido mucho un trabajo virtual, no presencial, algunos equipos han ganado muchísimo en confianza, pero es algo que definitivamente se debe seguir trabajando entre líderes, colaboradores, y en promover una responsabilidad por parte de los equipos, porque podemos tener una campaña muy hermosa de regreso a la oficina, podemos tener todas las estrategias culturales, procesos de cambio, acompañamiento, equipos, pero los empleados debemos
cumplir con nuestro rol de colaboradores y el ser productivos y cumplir mínimamente con los objetivos de nuestro trabajo. No recuerdo si tenemos otro slide. Ok, bueno, digamos que esa es la experiencia que queremos compartirles por parte de Grupo Éxito. Es un desafío para nosotros como organización. Nosotros somos una organización bastante presencial porque nuestro core de negocio nos invita a estar presencial atendiendo los puntos de ventas al cliente, pero no ha sido imposible y yo creo que se nos viene un reto muy importante en procesos de cambio y debemos empezar con acciones pequeñas y no esperar a tener unos grandes procesos de cambio para poder dar los pasos a la nueva normalidad que nos sigue, la nueva normalidad en la que estamos. Muchísimas gracias a todos. Melissa, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con nuestro panel. Seguimos con la presentación de Janet Ortiz. Janet es la directora de Recursos Humanos de AI Spaces Arquitectura de Interiores. Ella nos va a contar un poco desde la reconfiguración de los espacios y el caso de éxito de regreso a las oficinas de AI, cómo manejaron todo este tema. Janet, bienvenida. Muchas gracias a todos por estar conectados. Yo efectivamente trabajo en AI Spaces. En AI Spaces somos consultores de espacios y tomamos la decisión de regresar. Les puedo contar que yo hoy estoy en la oficina, regresamos en junio, yo creo que fuimos de los primeros que regresamos. Y tomamos esa decisión de hacerlo por varios motivos. El primero, porque dijimos, bueno, si nosotros les vamos a ayudar a nuestros clientes en el regreso a sus oficinas, pues tenemos que probar cómo se hace y tener todo muy bien estructurado para poder dar ese acompañamiento, poder tener como todo este equipo preparado para estos ejercicios. Y segundo, porque empezamos a trabajar, y en esto trabajamos mucho con Nepal, que es un aliado para nosotros, en estudios y viendo un poco qué estaba pasando con el teletrabajo. Yo estoy completamente de acuerdo con que pues no hay que satanizar el teletrabajo, funciona, el trabajo remoto funciona muy bien, pero sí nos empezamos a dar cuenta al revisar estos estudios, y acá hay unos números que son pues muy representativos, en los cuales nos dimos cuenta pues que 4 de 10 personas tenían un espacio apropiado para trabajar en sus casas, y ya lo mencionaron, de estar trabajando en la habitación, en el comedor, y el 30% de las personas que miramos en estos estudios pues no tenían condiciones ergonómicas apropiadas para estar trabajando en su computador. Adelante, por favor. Empezamos a dar cuenta y viendo un poco la opinión de las personas, y es, pues extrañaban estar en la oficina. Más del 56% de personas extrañaban sus oficinas, 38% aseguró que quería pues regresar porque le hacía falta trabajar en la oficina, y lo más importante, y creo que reúne muy bien lo que nos mencionó Leonela, lo que nos mencionó Carol, y es que al final el contacto social es indispensable y virtualmente no es tan fácil lograrlo, y 39% pues quería tener ese contacto. Y viene todo el tema del trabajo híbrido, que es lo que están haciendo la gran mayoría de las compañías, y yo creo que el desafío ahí más grande ha sido para tecnología. El 29% de personas decían, vea, el problema aquí es tecnológico. Yo creo que todos los hemos vivido que estamos en una reunión en Zoom, se cayó, se desconectó, sonó el perro, sonó el niño. Entonces digamos que era el tema tecnológico muy difícil, y de tener estos entornos de trabajo, tener pues soluciones un poco más adecuadas, y al final, y creo que para nosotros fue supremamente importante, pues el 95% de personas, y yo creo que eso es reiterativo decirlos, es venga, la comunicación personal cara a cara y el trabajo colaborativo, pues evidentemente va a tener mejor resultado. Entonces, digamos que viendo todos estos, y puedes avanzar, viendo todos estos números, viendo nuestra experiencia, como les digo, nosotros somos consultores de espacios, dijimos, bueno, hay que reconfigurar el espacio, pero más allá de reconfigurar el espacio y de entender muy bien cómo se vuelve a la oficina, hay que lanzarnos al ruedo y hacerlo, pues porque al final, y en AEI estamos convencidos de eso, pues esta es una realidad con la que vamos a convivir, ojalá no mucho más tiempo, pero por lo menos sí un buen periodo, el próximo año nos va a tocar. Entonces, pues nosotros dijimos, esta es la realidad, a nuestro equipo de construcción le tocó salir de primeras, lo mandamos, funcionó bien, montamos todos los protocolos y dijimos, listo, estamos listos para pensar en cómo vamos a hacer el tema de las oficinas, en cómo vamos a hacer el equipo administrativo y en cómo vamos a reconfigurar un poco esos espacios, pues para que la gente pueda regresar sin tener que hacer pues una remodelación y unas inversiones gigantes, porque al final esto es temporal. Adelante. Entonces, ¿qué pasó y cómo lo hicimos? Empezamos a trabajar en nuestro plan de regreso en mayo. Entonces les digo que nosotros, esto arrancó apenas dijeron arranque construcción, nosotros armamos todo un equipo interdisciplinario en AEI.
diseñadores, psicólogos, el de comunicación, el que hace muy bien todos los protocolos de bioseguridad, y empezamos a trabajar juntos, y yo les diría que trabajamos en estos 3 pasos, que fueron nuestros primeros pasos, pero que al final pues no nos hemos quedado quietos, y esos pasos yo creo que se van a mantener de aquí a que esta situación se normalice un poco. ¿Qué hicimos primero? Levantar pues toda la información de los empleados, entender muy bien, venga, usted con quién vive, cuál es su estado de salud, todo este tema de comorbilidades, porque además hay un tema legal detrás que hay que cumplir, y cómo hacemos un plan de retorno seguro. Segundo, empezar a trabajar en las adecuaciones necesarias en nuestro espacio. Aquí hay una imagen de fondo que es un poco cómo está funcionando hoy. Además, ahorita les muestro un video para que sepan, para que vean un poco cómo ha sido la experiencia, pero también dijimos, hay que hacerlo pues que se vea divertido. En algún momento tuvimos una discusión de, venga, y si es la cinta, y si esto parece una escena del crimen, no, venga, hay que traer a la gente motivada. Y ese es el tercer punto, y yo creo que es uno de los más importantes y muy importante ese reto para nosotros, las personas de gestión humana, y es, aquí hay que hacer un plan de gestión del cambio. No solo porque hay que concientizar a las personas de todo el tema de salud, que al final es lo que más nos importa a todas las compañías, sino porque hay que dar confianza, hay que dar tranquilidad, creo que todas lo han mencionado en la charla que estamos teniendo, y al final, si logramos concientizar bien a los empleados, si logramos cumplir muy bien todos estos protocolos, el ejercicio puede ser exitoso. Y yo tengo que decirles con mucho orgullo que nosotros lo hemos podido hacer de manera exitosa, y que lo hemos podido hacer de manera exitosa en los momentos que seguramente fueron más críticos. Miren, cuando salieran estas cuarentenas que se inventaron por localidades, nosotros aquí en ADI éramos un Tetris absoluto. Hoy saqué esto, meta esto, y lo pudimos hacer. Y lo hemos podido hacer de una manera pues que yo considero exitosa, porque pues las personas están a gusto. Nosotros también hemos hecho estas encuestas de satisfacción, arrancamos con modelos de alternancia, entonces dijimos, vienen unos días, luego otros. Cuando les dijimos, listo, usted ahora váyase a su casa, muchas personas nos dijeron, no, ¿sabe qué? Yo me quiero quedar. Y eso para nosotros fue, algo estamos haciendo bien porque nos están diciendo que se quieren quedar. Y eso, digamos que de alguna manera, pues para nosotros es satisfactorio. Nos vamos a compartir un video, si quieres puedes avanzar. Un poco para mostrarles, este es nuestro primer día en la oficina, porque lo documentamos también para poderlo compartir. Ya lo puedes poner, y para que vean cómo ha sido el proceso. Listo, ya les vamos a compartir el video. Osquitar, si me ayudas ahí rodando el video. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Listo, Janet, puedes continuar. Entonces, digamos que recogiendo un poco lo que ha pasado y nuestra experiencia en estos últimos meses de regreso a la oficina, yo creo que una de las conclusiones más importantes, y de pronto aquí no está, es tampoco hay que hacer las grandes inversiones de los millones de dólares. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en que pues, esto tiene que ser rentable. Y no tuvimos pues que hacer las adecuaciones súper costosas, eso es súper importante, pero sí hay que contar con unas instalaciones que brinden esa seguridad a los colaboradores. O sea, realmente el hacer esas adecuaciones y el tener todo supremamente definido, supremamente claro, y el poder informar cómo es el uso adecuado de los espacios y prepararlos de manera anticipada es súper importante. Nosotros, antes de que las personas regresaran a la oficina, hicimos 1 millón de conversaciones virtuales, 1 millón de ejercicios, 1 millón de videos, porque al final lo que queríamos es que las personas estuvieran preparadas para ocupar de manera responsable los espacios en el momento que regresamos.
Sin duda alguna, aquí el trabajo de recursos humanos es indispensable, definitivamente desde la parte de seguridad industrial, de cumplir con todos estos protocolos y pues todas las medidas de bioseguridad, pues hay que asegurar que se puede regresar de manera segura. Y además, pues toda la parte de comunicación, de gestión del cambio y de ese ejercicio de trabajar con la gente que, como les digo, nosotros inicialmente montamos un plan, pero ese plan no se ha acabado. O sea, esas tres partes que les mostré las seguimos haciendo todo el tiempo y seguimos comunicando y seguimos haciendo reuniones, pues va a ser necesario. Yo creo que aquí hay un mensaje súper importante desde nuestra experiencia y es que hay que perder el miedo a regresar. Yo creo que si las empresas y en general los equipos de las compañías que estamos en esa indecisión de será que sí o será que no, cómo lo hacemos, hay que involucrar a los equipos de trabajo apropiados y hay que perderle el miedo a regresar y sobre todo hay que perderle el miedo a tener casos positivos dentro de la compañía. Yo les puedo decir, y como persona también, yo me siento más segura viniendo a la oficina que yendo a hacer mercado en Carulla. Y eso es parte del éxito de cómo montemos los protocolos en las oficinas. Es decir, si uno definitivamente cuenta con la tecnología apropiada, si cuenta con los espacios adecuados, al final el tener o no tener casos positivos, pues pasa a ser menos relevante. Nosotros afortunadamente en eso también hemos podido ser exitosos, digo yo. No tenemos miedo, digamos que, y ese mensaje también se lo hemos transmitido a muchas personas. Si tenemos casos positivos, ¿qué puede pasar y qué va a pasar y qué ha pasado? Pues hay todo un protocolo que hay que seguir y hay que cumplirlo y queremos evitar brotes y no hemos tenido brotes de más de una persona que haya llegado con un caso positivo, afortunadamente no. Pero creo que aquí el mensaje es hay que perder un poco el miedo, porque como les digo y como ha sido nuestra posición como compañía es en este tema, pues vamos a estar más tiempo, o sea, eso no tiene discusión, van a pasar otro par de meses y vamos a seguir en esta situación y hay que convivir con esta realidad. Entonces, nosotros sí, y personalmente se los digo, estamos muy contentos de trabajar desde la oficina, hemos podido hacer el ejercicio de manera exitosa y también nos ha permitido un poco entender cómo van a ser esos espacios del futuro. Y creo que eso lo hemos mencionado también en estas charlas, pero lo que hemos concluido nosotros desde nuestra experiencia es que pues, sí, efectivamente tiene que haber una evolución de las oficinas. La idea es poder tener una red un poco más dinámica, un poco más de opciones, un poco más de experiencias en el trabajo, donde las personas puedan elegir trabajar y eso lo mencionaron también previamente, pues no se trata solo de hacer trabajo individual y de concentración, sino poder también tener otra posibilidad de colaboración, ¿sí? Que de alguna manera los trabajadores también sientan un valor del regresar a la oficina, no están haciendo lo mismo y al final eso pues se va a lograr teniendo espacios que marquen diferencias, áreas que estimulen a interactuar en las diferentes áreas de las compañías, estaciones de trabajo que se puedan reservar, que sean mucho más flexibles, que de alguna manera los empleados logren tener en la oficina lo que no tienen en sus casas y que haya un poco más de interacción. Y sobre todo, y eso ha sido como parte del pilar que a nosotros nos ha funcionado muy bien, pues que el trabajador se sienta bien. Como les decía aquí, y particularmente en AEI hemos querido que sea un poco más divertido, no tiene que ser algo como tan obligado ni tan asustador y como así, de acá nos vamos a enfermar todos. O sea, hay que hacerlo de una manera muy amena para que el trabajador se sienta tranquilo en su regreso. Y finalmente, pues, y este es un mensaje que a nosotros nos gusta mucho, pues volvimos para y reencontrarnos porque definitivamente, y este es un mensaje de nuestras oficinas, sin la gente pues se siente muy vacía y nosotros pues somos completamente defensores de los espacios, como les digo, hacemos consultoría de espacios y bueno, el resultado para nosotros realmente ha podido ser muy exitoso en estos meses. Listo. Muchas gracias. Janet, muchísimas gracias. Mauricio, te damos la bienvenida. Mauricio es el gerente de Innovación y Transformación Digital de Pactia y nos va a hablar un poco acerca del lado de la transformación digital en todo este tema del regreso a las oficinas. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que están conectados. Nosotros empezamos a ver que como lo venían diciendo, y estoy muy contento de escuchar todo lo que hemos hablado, y es que ese tema de teleactividades no va a quedar 100%. Y eso, un poco lo que nosotros hemos visto y hemos vivido es que definitivamente nosotros como seres humanos debemos trabajar juntos. Digamos que los esquemas colaborativos, el tema de la co-creación, la colaboración, ese tema de trabajar juntos es un tema supremamente importante. También
este chip del autocuidado, hoy el tema de la salud, y lo hablaban ahora, pues está por encima de todo. O sea, nosotros definitivamente nos vamos a quedar con un chip de autocuidado. Entonces, lo que nosotros empezamos a revisar era, bueno, cómo regresar a espacios seguros, y lo decían ahora, sin que las personas tengan temor de volver, ¿cierto? ¿Cómo le damos esa seguridad a las personas de que si están y, llegan, y regresan, pues van a estar seguros? Entonces, una de las estrategias que utilizamos fue el tema de tecnología, la tecnología como un medio, y les voy a contar varias anécdotas. Ahí hicimos como varios pivoteos en temas de tecnología. Habían tecnologías súper costosas como las cámaras que tienen los aeropuertos que toman las temperaturas, y empezamos a ver que realmente tecnologías tan sofisticadas no las necesitamos. Y empezamos a validar temas temas mucho más básicos. La siguiente, por favor. Entonces, en esos temas más básicos encontramos varias opciones. Y una de las opciones que nosotros empezamos a ver y que las personas nos decían era, queremos una solución que yo no tenga contacto, ¿cierto? Donde yo no tenga contacto con superficies o cosas y yo me siento seguro. Entonces empezamos con un dispositivo básico que lee la cédula, o sea, captura la cédula. Las personas no tienen contacto ni con el dispositivo ni con nada. Y la toma de temperatura también lo hace de forma sin contacto, ¿cierto? Entonces toma la temperatura de la persona. Y adicional, veíamos también que el tema cultural, y lo hablaban ahora, es muy importante. Veamos que deberíamos empezar a crear en las organizaciones un tema de autoservicio, como nosotros como empleados también nos autoservimos para muchas cosas. Entonces ahí empezamos a ver cómo podíamos también llevar la encuesta del COVID, o sea, cómo la encuesta del COVID, las personas empezaban a contestar. Si ustedes ven ahí en las fotos, las personas pasan la mano derecha o izquierda con un sí o un no y no tocan ninguna pantalla. Esto se logró con el objetivo de que las personas, cuando lleguemos a nuestras oficinas, pues tengamos la seguridad de que estamos tomando los datos, estamos cumpliendo con todos los protocolos, porque es muy importante cumplir con todos los protocolos. Pero hay algo muy importante. ¿Saben qué? Nosotros nos preguntábamos también, bueno, ¿y qué pasa cuando llegue la vacuna? ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos dispositivos? Entonces, lo que vimos fue una posibilidad, y hay digamos, hay una posibilidad enorme de que después pues no vamos a capturar las encuestas del COVID, pero podemos capturar encuestas de nuestros empleados o de nuestros clientes de una forma mucho más eficiente que encuestas por correo electrónico. Podemos quitar la temperatura, pero podemos, por ejemplo, mejorar los temas de ingreso a las oficinas después de que el COVID. Y lo más importante que vimos son los datos, porque hoy también empezamos a capturar una data que nos empieza a dar unas estadísticas, pues que hoy nos permite anticiparnos a temas del COVID, pero luego de que pase el COVID, pues vamos a tener una data supremamente relevante y que nos van a empezar a dar unas visiones distintas y empezar a revisar temas distintos. Nosotros en todos los protocolos y capturando la data, como les cuento, pues lo que nos permitió es que Acceso Seguro permite parametrizar el número de personas que ingresan y permitir tener ese control de aforo y que no sea tan manual, sino que sea una herramienta tecnológica que permita identificar cuando un aforo se sobrepasa, cuando un aforo está en su nivel adecuado, y eso le da tranquilidad a las personas. Yo pienso que también, y lo hablaban ahora, el tema de la confianza y esa tranquilidad de que si yo estoy en un espacio, pues que esté controlado también el tema del aforo. También registramos tanto los ingresos, las salidas de los espacios y no solo para revisar horas de ingreso y salida, sino que esto nos permite empezar a entender, por ejemplo, si llegara a pasar algún caso, pues realmente hacer un cerco supremamente rápido, empezar a entender a qué horas ingresaron, a qué horas salieron o en qué activos o en qué oficinas estuvieron. Eso da tranquilidad porque puede uno actuar proactivamente y no actuar reactivamente, que sin información es demasiado complejo. Siguiente, por favor. También, como lo hablaban, hemos demarcado los espacios
hemos puesto pues el tema visible, entonces las personas también, no solo con la herramienta tecnológica, sino que desde los espacios físicos se sienten también tranquilos. La siguiente, por favor. Uno de los temas más interesantes que hemos visto es el tema de los datos. Aquí empezamos a ver, por ejemplo, entender cuántas personas hay en unas oficinas, entender cuántos ingresos hemos tenido, cuántas salidas hemos tenido, cuántas personas hay en tiempo real, porque es muy importante empezar a tener esa información en tiempo real para dar esa tranquilidad, saber cuántas mujeres hay, cuántos hombres, si hay mujeres en embarazo, si no hay mujeres en embarazo, el porcentaje de personas, por ejemplo, por rango de edades, ¿cierto? Para entender un poco en nuestras oficinas el rango de edades que se encuentran, el porcentaje de personas, por ejemplo, en permanencia diaria por horario, ¿cierto? Hoy entendemos y sabemos si hay más personas en la mañana, si hay más personas en la tarde. Eso nos ayuda a tomar decisiones y a tomar acciones en tiempo real. También podemos tener con claridad quiénes respondieron la encuesta, qué tipo de respuestas dio en el tema del COVID. Entonces, esto también nos está preparando, digamos, para tener alertas en caso de novedades, preguntas obviamente más preventivas, ¿cierto? Reportes mucho más con trazabilidad. Entonces, esto lo que nos está preparando también es, hoy esta analítica y estos datos son muy enfocados al COVID, pero si empezamos a ver, como les decía ahora, pues esta herramienta después del COVID nos van a quedar unos tableros que vamos a reformar, pero vamos a empezar a tener unas estadísticas mucho más eficientes, y que esas estadísticas al pasar el tiempo pueden empezar a hacer temas de predicción. Esto también nos ayuda a revisar cómo es que esos espacios flexibles, cómo es que nosotros empezamos con la data a tener espacios flexibles y que conecten las personas como debe ser. Algo muy importante, independientemente de la tecnología, independientemente de lo que les estoy mostrando, definitivamente lo más importante son las personas, somos las personas. Entonces, con ese tema, nosotros hemos sido muy eficientes de empezar a tener la persona en el centro para poder que todas estas soluciones brinden esa seguridad. También se cuentan con unos rayos ultravioletas que generan una onda corta de UVC. Dale la siguiente, porfa. Donde esa onda corta de UVC emite ondas de radiación que son altamente efectivos contra el virus, contra coronavirus, contra bacterias y otros patógenos. Entonces lo que se hace es que se desarrollan unas unidades móviles o fijas, móviles para poder llevarlo a distintos espacios, y donde tiene una cobertura 360 grados para poder desinfectar grandes áreas de manera ágil y efectiva. Esto es muy importante. Miren, nosotros cuando las personas, por ejemplo, están en la oficina y empiezan a ver este tipo de dispositivos que les cuento, ahorita también lo hablaban, estos no son inversiones de la NASA, no son grandes inversiones. De hecho, Acceso Seguro, la plataforma que ustedes están viendo, fue desarrollada in-house, fue desarrollada internamente. Esto lo que permite es que las personas se sientan seguras cuando se ven que tenemos la información monitoreada, cuando las personas están viendo que se está desinfectando de una forma eficiente los espacios, pues las personas empiezan a tener esa confianza de regresar a las oficinas. Nosotros estamos súper contentos, súper felices de estar en las oficinas, de poder compartir en los tiempos que hemos definido, de que las personas estén, y totalmente de acuerdo con todo digamos, como todos los puntos que se tocaron anteriormente, que es primordial. Y aquí con lo que terminamos y concluimos es que la tecnología puede ser también un facilitador, un aliado para poder que todo eso se convierta en una realidad. Y como lo dije, no con unas inversiones muy altas. Muchas gracias y espero que les haya encantado. Muchísimas gracias, Mauricio. Tenemos unas preguntas dentro del chat. Estas son para Janet. ¿Qué porcentaje de empleados ha regresado a las oficinas de AEI? Nos preguntan. No, ya volvimos todos.
En este momento volvió absolutamente todo el mundo. Como les contaba, lo hicimos por fases. Inicialmente, pues regresó el equipo de construcción, pero en este momento ya regresamos todos. Hay otra pregunta, dice, ¿cuántas personas trabajan en AEI y cómo trabajan los proyectos con los clientes? ¿Ellos también visitan sus oficinas? ¿Cómo lo han percibido sus clientes? Bueno, nosotros en AEI estamos trabajando más o menos 150 personas en oficina y en obras. Tenemos visitas de clientes, por supuesto, como les digo, parte de lo que queremos trabajar con nuestros clientes es que vean un ejercicio exitoso. Digamos que las visitas a terceros en las oficinas, pues claramente las tenemos muy controladas, muy limitadas, no solo nosotros, también el edificio, pero lo hacemos de manera controlada. Entonces, pues tenemos el espacio abierto, incluso si en algún momento alguno siente que quiere y que le pueda ayudar la experiencia, lo podemos mirar. Y pues nuestros clientes de la manera que lo perciben y como les digo, pues al final es que si nosotros podemos hacerlo de manera exitosa y como consideramos que lo hemos podido hacer en estos meses, nuestros clientes también. Entonces, de alguna manera, eso nos ha permitido también transmitir un poco de tranquilidad, porque como les digo, a veces este tema genera mucho susto, mucho temor y nosotros pues después de muchas prácticas y también después decir que incluso de haber cometido algunos errores, pues ya tenemos como la tranquilidad y la experiencia para poderlo hacer de manera mucho más tranquila con nuestros clientes. Gracias, Janet. Hay otra pregunta, no sé si para Leonela o para Carol, dice, en las condiciones actuales, las empresas deberían tener un plan de esparcimiento para sus trabajadores con el objetivo de contrarrestar los efectos de la virtualidad, obviamente teniendo en cuenta las características culturales. Sí, por supuesto que sí. Y de hecho, pues todas las áreas de gestión humana yo creo que hemos estado adaptándonos, digamos que a esas nuevas necesidades. Ejemplos, nuestra valera de beneficios ya era virtual y lo que hicimos fue agregar nuevos beneficios, un poquito modificarlos. Teníamos cosas muy presenciales, maratones y temas que eran muy de contacto y ahora pues tenemos como beneficios que se pueden intercambiar por puntos, temas de hacer más en la casa, de tener más, de poder tener más ese espacio con la familia, mensualidades de Netflix o compras en Amazon Prime o Amazon Kindle o cosas de esas que la gente pueda utilizar para su entretenimiento y que estén más ajustadas a esta nueva realidad del concepto híbrido, de vamos a estar en los espacios de oficina porque ya vimos que es necesario y que nos hace falta la socialización y que psicológicamente es importante, pero también vamos a seguir pasando tiempo importante en nuestras casas y seguramente tenemos que modificar las maneras en las que vemos los beneficios y el tema de entretenimiento para los colaboradores. Gracias, Carol. Otra pregunta de María Angélica Fuentes. ¿Cómo están abordando aquellos casos de colaboradores que por la naturaleza de su rol deben asistir a clientes u oficinas y manifiestan tener temor de salir y resistencia para hacerlo? ¿Quién nos ayuda con esta? Janet. Bueno, al final yo creo que tiene mucho que ver con transmitir tranquilidad y seguridad, digamos que, y hablando un poco desde nuestra experiencia, no solo con las personas que por su rol tenían que venir, sino en general con todos los empleados. Como les decía, pues esto puede generar mucho temor y yo creo que parte del reto que tenemos desde gestión humana y desde las direcciones generales de las compañías es cómo persuadimos a los empleados para que se sientan tranquilos de dar ese paso. Y seguramente al comienzo, como yo les contaba, uno lo da un poquito inseguro, pero cuando tú ya te das cuenta que están los protocolos, que se está haciendo de manera segura, que se están haciendo las encuestas de salud, que se está haciendo un monitoreo a tu salud, pues seguramente lo que va a pasar, y es lo que nos ha pasado a nosotros, pues se encuentra uno con empleados que nos dicen, venga, no, yo no me quiero volver a mi casa, yo sigo trabajando aquí, me siento más tranquilo aquí que yendo a Carulla. Entonces yo creo que al final depende mucho de cómo se transmita, de cómo se haga y cómo se ejecute y que realmente haya un cuidado muy responsable por la salud del trabajador, independientemente tenga que venir a la oficina o tenga que ir a una obra de construcción o tenga que ir a visitar a donde un cliente. O sea, al final para todo esto hay que montar protocolos y hay que asegurarse de que se están cumpliendo y de que el trabajador está tranquilo y se siente seguro haciéndolo. Gracias. Leonela, dime, Carol. Me gustaría complementar un poquito el punto de vista de Janet con otra mirada que es muy importante, lo que ella dice de vivir sin miedo.
y es que yo sí creo, lo que hemos hecho, por lo menos en Terranum, nos inventamos un espacio que en cuarentena se llamaba Catarsis de Cuarentena y nos lo inventamos y se quedó, a la gente le encanta y ahora se llama Miércoles de Cuarentena, y lo que hemos hecho ahí es gestionar, enseñarle a la gente a gestionar esas emociones que nos ha traído como consecuencia esta situación de pandemia y de aislamiento. Y no solamente el miedo, la ansiedad, el tema de cómo manejo la logística de la casa, y conversándolo y dándole a la gente información de fuente formal. Hemos traído médicos, psicólogos, invitados de manera virtual para que le enseñe a la gente a gestionar esas emociones, porque hoy es el miedo por contagiarme de COVID, pero la verdad es que el miedo es algo que está latente en nuestra realidad humana, y si no lo sé gestionar, pues seguramente voy a estar paralizado en varios momentos. Entonces creo que tenemos que enseñarle a la gente a gestionar sus emociones. Gracias, Carol. No sé si está para Leonela. ¿Cómo evaluar la eficiencia de la productividad de los empleados de trabajo en casa versus el trabajo en oficinas? Sí, a ver, creo que lo primero que hay que pensar un poco es si lo que buscamos es evaluar la productividad o la performance, que ahí son dos cuestiones totalmente diferentes. Uno puede medir la productividad de un negocio, pero no quiere decir que eso se traduzca o sea directamente proporcional a cómo trabaja un empleado. Inclusive hay un estudio de JLL del área de research en donde lo que se está demostrando es que es muy diferente medir la productividad que medir el desempeño, y por ende necesita diferentes indicadores o los famosos KPIs para poder hacerlo. Lo que es interesante y lo que muestra este estudio es que a veces uno tiende a asociar que ciertas cuestiones tienen como un correlato muy directo y no suele ser así. Por ejemplo, muestra que no siempre los empleados más comprometidos con la empresa son los que alcanzan un mayor desempeño. También habla de que no solamente lo hacemos en forma individual, hay objetivos que se cumplen en equipo y que por ende necesitamos poder alcanzar esa hipercolaboración que finalmente es lo que nos ayuda a ser trabajadores de alto rendimiento. ¿Cómo medir? Mi recomendación es que no se haga a través de las horas. Uno puede pasar muchas horas trabajando, pero no puede ser efectivo, y que busquen sí los nuevos parámetros, pero que sea independientemente de desde donde uno está. Creo que no tiene una relación directa si yo estoy presencial o virtual, sino que tiene que ver más bien con trabajar con objetivos y poder cumplirlos, y no con pasar horas sentada en una silla de 9 a 6 de la tarde. Leonela, gracias. Una pregunta para Mauricio de Pilar Galeano. ¿Todas estas herramientas o dispositivos dónde se pueden conseguir? Sí, mira, son empresas colombianas que si quieren me dejan el contacto y yo los puedo contactar. Donde están esos dispositivos son empresas colombianas, y también el tema del desarrollo interno que se hizo en la compañía, les puedo contar de qué se trata y cómo lo pueden implementar. Listo. Una pregunta para Janet. ¿Por qué las personas deben volver a la oficina? ¿Por qué es válida la oficina y la casa? Bueno, yo creo, y incluso también lo mencionó Carol en su charla, y es que al final el reto de construir identidad corporativa, cultura organizacional a distancia es difícil. También es muy complicado el trabajo colaborativo, o sea, el ver uno cómo se está solucionando un problema y el poder aprender de otras personas y el poder trabajar en equipo. Pues no se logra de la misma manera desde la casa. Yo creo que todos hemos este año participado en estas reuniones de Zoom donde uno se cayó, el otro se salió, donde se fue la luz, en donde está el perro, en donde está el niño. Entonces, digamos que al final el trabajo colaborativo es mucho más difícil desde la casa. Nosotros digamos que no queremos ser ni de blancos ni de negros, claramente puntos intermedios, pero sí estamos convencidos que el espacio colaborativo y el trabajo en equipo que se logra en un espacio corporativo no es el mismo que se logra en la casa. Y eso también depende mucho de las culturas organizacionales. Seguramente hay organizaciones que funcionan muy bien así, pero para nosotros y desde nuestra experiencia, y tengo que decirles, y una de nuestras socias hace esa analogía, esto es como una máquina, y mientras estuvimos todos en cuarentena íbamos así como despacito, despacito, regresamos todos a la oficina y esto se puso a 1000. O sea, la verdad es que la revolución ha subido.
y nos damos cuenta que el ejercicio pues realmente es mucho más productivo, pero eso también tiene mucho que ver con cada cultura organizacional. Yo creo que no podemos ser ni de blancos ni de negros, pero sin duda alguna el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el crear cultura organizacional y el mantener como la dinámica del equipo no funciona igual a distancia que estando todos viéndonos la cara. O sea, finalmente el lenguaje verbal y el no verbal son igual de importantes. Y muchas veces eso no se logra. Fíjense que a veces uno está en reuniones de Zoom y todos por favor apaguen su cámara porque el ancho se cae y entonces la llamada empieza a fallar y no es igual. Entonces, digamos que desde nuestra experiencia, pues nos hemos dado cuenta que estando en la oficina ganamos todo esto que se nos estaba quedando un poco más dormido. Janet, otra pregunta para ti. María Angélica Fuentes pregunta, hola, ¿cómo manejan las áreas de cafetería o espacios donde antes se reunían las personas? ¿Las abolieron? No, de ninguna manera. Todo, o sea, digamos que tenemos espacios de todo tipo disponibles para trabajo colaborativo, para alimentación. Digamos que ahí uno tiene que ser mucho más riguroso, tiene que montar más protocolos, pero nosotros seguimos dándole a nuestros trabajadores diferentes espacios para diferentes experiencias. Porque como les decía, al final tiene que hacerse de una manera pues que sea tranquila, ¿no? Imagínate uno decir no hay cafetería, pues muy complicado para la gente no tener ese espacio donde Ok. Mauricio, nos preguntan que si nos puedes compartir al aire tu correo, por favor. Sí, claro. Mi correo es murrea@pactia.com. Repítenoslo, porfa, una vez más. murrea@pactia.com. Listo, súper, gracias. Hay otra persona que nos pregunta, Leonela, acerca del estudio que estás presentando, que si hay alguna manera de poder tener acceso a esa información. Sí, justo le contesté por mensaje que si me hacen llegar su correo, lo voy a dejar, sino también acá el mío, para que se comuniquen y yo se los reenvío sin problema. Listo, perfecto. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los asistentes, a nuestros panelistas. Cualquier duda que tengan, tienen nuestros correos electrónicos. El correo principal de donde les llegó la información es aei@aeispaces.com. Entonces estaremos compartiendo la presentación y el video de esta grabación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Dame un segundo. Gracias. Gracias. Damos por concluido cómo volver a las oficinas de manera exitosa, el gran reto de los líderes y profesionales de la gestión del talento humano. Saludos.